Nadie sospecha que ese hombre aparentemente común y corriente es un saboteador de la realidad. Mientras el MoMA prepara su consagración mundial en ese año, él sigue obsesionado con una pregunta, por lo menos muy profunda para él: ¿por qué aceptamos como real lo que solo es representación? Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, tu podcast de confianza de arte, literatura, música, ideas en peligro de extinción y por supuesto el surrealismo más pinche disidente de toda la historia. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. Tengo un canal hermano de este proyecto Radio Locura que se llama, por otro lado, Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios críticos y demás cosas que se acumulen por el estilo. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Espero allá sus mensajes de amor y de odio, como siempre les digo, y pueden ir a escuchar mi música en las plataformas y también, por supuesto, en Bandcamp. Recuerden que pueden seguir a Fango Bazar, donde nuestros episodios se convierten en playeras para su placer, para que los carguen en sus pechitos. También únanse a Como la esa de familia. Pizarnik. Únanse a la familia de Patreon, el link está en la descripción. Es un apoyo módico, pero que nos lleva muy lejos si ustedes nos apoyan de esa manera. Y también si tienen Instagram, síganos ahí. Es el mismo nombre de este producto, Radio Locura, en Instagram, donde están las novedades y donde ustedes pueden mantenerse en contacto más directo con nosotros. Recuerden que de lunes a viernes tenemos estas minisecciones que son estos bocadillos culturales, en los cuales les presentamos temas súper diversos de música, de incluso cosas muy locas que han pasado en la historia. Y también no se olviden de checar todos los episodios a las 9 p.m. los domingos, que son justamente como este estreno. La semana pasada tuvimos a bien hacer el episodio especial sobre el fuego, donde hacemos una radiografía histórica, artística, científica, biológica, de muchas cosas que tienen que ver con el fuego y el desarrollo en la humanidad, y también, cómo no, con los animalitos que están bien hermosos. Muchas gracias a todos los que se han unido en el camino. Por favor, si no lo han hecho, si no se han suscrito, pongan por favor en este momento en el botoncito me suscribo inmediatamente, activen la campanita para que vean todos los estrenos. Antes de ver el episodio, denle suscribirse. Y sin ningún problema también compartan este video para que lleguemos a más gente que está apasionada y buscando redescubrirse a través del arte, a través de las historias, a través de los momentos más sublimes y también más oscuros de artistas como el que hoy estamos trabajando, pero que cada domingo se estrena un episodio igual de enriquecido, igual de explorador para todas y todos ustedes. Recuerden que la locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio número 71. René Magritte. René Magritte entra en un café de Bruselas en 1965. Viste un traje oscuro, corbata impecable y ese bombín, ese maldito bombín que se volvería icónico. Nadie sospecha que ese hombre aparentemente común y corriente es un saboteador de la realidad. Mientras el MoMA prepara su consagración mundial en ese año, él sigue obsesionado con una pregunta, por lo menos muy profunda para él, directamente en su pecho y en toda su fisionomía. ¿Por qué aceptamos como real lo que solo es representación? Hoy, por lo tanto, París respondió a esta pregunta lo mejor que podamos desde Radio Locura. Exploraremos no solo sus cuadros, sino universos paralelos de Magritte. También la vida de Magritte y apreciarla como un lienzo donde se mezclan el trauma, la rebeldía constante en toda su vida, en toda su carrera y en todo lo que hacía, y el genio, por supuesto, calladito, pero funcionando en cada uno de sus más de 1600 cuadros que dejó todavía, afortunadamente para nosotros, en el mundo. Prepárense porque lo visible con Magritte es solo la puerta de entrada. En Bélgica, en la parte rural, en la parte country del país, corría el año de 1912. El joven René Magritte, de 14 años más o menos, corre hacia el río Sambre tras enterarse del autodesvivimiento de su propia madre, Regina. Lo que encuentra lo marcará para siempre, aunque muchas veces lo ignore, lo ponga de lado, pero estará allí al fondo, el cuerpo flotando, el vestido de tela mojada cubriendo su rostro, el de su madre, como un velo maldito. Ese instante congela en él dos verdades. Lo visible oculta lo real y el dolor puede transformarse, gracias al arte, gracias a la atención y a intentar ver más allá en belleza que también perturba. Su padre, que está al fondo de esta imagen que están viendo en la pantalla, era un sastre que se arruinó por el juego y lo arrastra de ciudad en ciudad a toda su familia. Magritte, un adolescente, dibuja entre las cajas de mudanzas que cargaban en todos estos movimientos, copiando afiches publicitarios, carteles, pero en ese caos nace su método.
observar lo ordinario hasta volverlo extraño, ocultarlo para mostrar otras caras de lo cotidiano. Una manzana en la mesa del comedor, de un comedor pobre hay que decirlo por estas pérdidas de su padre y de la falta de su madre, deja de ser solo una fruta y se vuelve un objeto suspendido entre la tentación y el misterio. La obra que encapsula este trauma es Los Amantes, de 1928, aunque habrá otras versiones a lo largo de su carrera, que se vuelve no un cuadro sobre el amor, sino que es un grito ahogado. Dos figuras con cabezas veladas intentan besarse a través de telas húmedas que asfixian también por otra parte. Magritte llegó a confesar, el velo es Regina, es el abismo entre lo que mostramos y lo que somos. Los críticos lo llamaron surrealismo, pero era una especie de autobiografía velada y muy pura al mismo tiempo. Era el niño del río Sambre pintando su herida. Pero también Magritte, cuando era bastante joven, se permitía esos paseos que ya no pasan porque los tiempos han cambiado mucho en más de 100 años, donde visitaba el cementerio con una amiga de aquellos momentos y vio en algún momento un pintor que estaba ahí retratando las tumbas de ese espacio que por otro lado es campo santo, pero también lugar de oportunidades de las sombras, pero también de unos colores muy específicos de manifestaciones artísticas posibles para alguien que bien mira y lo retrata. En ese caso, el pequeño Magritte, acompañado por esta niña que lo seguía en estos juegos de visitar el cementerio, quedaron anonadados y Magritte recordará en varias ocasiones que también ahí vio la posibilidad, una vez más, de que lo más visible revela cosas que no queremos ver. Piensen ustedes en la idea de ver las tumbas como algo que se puede llevar al arte, como algo que se puede mostrar como algo más al mismo tiempo que está ocultando la muerte. Todo esto en el pequeño Magritte, en esta pequeña mente y en estos primeros intentos de retratar la realidad y después de darse cuenta que la realidad es algo más, ya estaba efervesciendo y no parará de hacerlo, como lo veremos a lo largo de este episodio, en toda su carrera. Pero después del beso, al menos de la primera versión, llega a París. Magritte pisa París en 1927 y André Breton es el líder del surrealismo, o al menos él lo cree, y recibe a Magritte con desdén en este sentido. Le dice algo así como, tus cuadros huelen a pintura de brocha gorda, le dice Breton a Magritte. Para Breton, el surrealismo debía ser inconsciente, caótico, un derroche de sueños. Magritte, en cambio, pinta con una precisión de cirujano. Incluso se ha llegado a decir, y él lo repetía muchas veces cuando le preguntaban, ¿por qué vistes de traje? Cuando pintas no piensas que te vas a manchar, además tu alfombra va a terminar toda repartida de pintura y demás. Y él decía de alguna manera medio simplona, para algunos que no saben escuchar, o que no se detienen a escuchar, quiero decir, la pintura debe ir en el lienzo. Y con eso mismo que estaba declarando tan simple, estaba clarísimo y lo veía todo mundo que lo visitaba en su estudio, que la alfombra estaba impecable y que su traje, su bombín, su corbata, su camisa, sus pantalones también, incluso los zapatos, estaban completamente inmaculados. Porque impolutos. La pintura va en el canvas, va en el lienzo. En cosas tan simples, tan obvias, Magritte, incluso en su manera de trabajar, reflejaba todo este tipo de cosas frente a André Breton, que quería así el caos desbordado, que los sueños se aparecieran en el lienzo o en la poesía o en las demás cosas del surrealismo, pero Magritte no era así, era disidente, era lo que algunos han llamado el hereje del surrealismo, estando cerca del círculo, y que después se alejó totalmente. No le gustó nada de esto, porque él usaba la lógica para destruir la lógica, y esto a Breton le hacía mucho ruido. ¿Cómo vas a usar lo mismo para destruir lo mismo? No, tienen que ser los sueños, tienen que ser inconsciente. Viejo rancio. Y la ruptura entonces estalla en una de las reuniones del grupo. Georgette Magritte lleva un crucifijo heredado por su madre. Breton entonces exige que se lo retire. Termina diciendo que es un símbolo opresor ese crucifijo en medio de la reunión. René Magritte se para fríamente y le dice, usted juzga como un cardenal. Adiós, iglesia del absurdo. Al día siguiente, Georgette Magritte y René Magritte abandonan París para siempre. Y en Bruselas, René Magritte funda su propia secta, su propio grupo, con Paul Nuch y Louis Stocknier, que están viendo aquí en la pantalla, y más camaradas por el estilo, que lanzan su manifiesto llamado El surrealismo en plena luz del sol. La clave de este surrealismo único, fundado principalmente por Magritte ya en Bruselas de regreso en Bélgica, es que no hay nada de psicoanálisis en este surrealismo, solo paradojas. Nada de esa pinche basura.
Por lo tanto, solamente tiene que haber en este surrealismo en plena luz del sol paradojas iluminadas por la razón. Paradojas iluminadas por la razón, lo repito para que quede bien claro, este sinsentido, un surrealismo disidente, una herejía frente a André Breton, desde otro país también de habla francesa, pero que no es lo mismo. Hay que recordar esas pequeñas grandes diferencias entre países que comparten lenguas, como en toda Hispanoamérica, que no somos iguales, pero estamos conectados por la palabra, y en este caso por surrealismos, viendo hacia otros lados, otros viendo hacia adentro, supuestamente como Breton, como Dalí y demás ejemplos, digamos alrededor de Breton, pero que Magritte supo recrear a su manera con su propio grupo. Las obras, y aquí quiero que me interrumpas en cualquier momento, ¿no?, que vamos a presentar de esta herejía del psicoanálisis fuera del surrealismo, por lo tanto tenemos un surrealismo en plena luz, es, para empezar, la de La traición de las imágenes, que ya están viendo en la pantalla. Una de sus obras más famosas, del 29, es una pipa hiperrealista, con la leyenda que dice, en francés, esto no es una pipa. Aquí está preguntándose Magritte muchas cosas, principalmente, ¿traiciona la palabra a la imagen? Y nos dice que no, Magritte. En algunas lecturas, nos recuerda que vivimos en un mundo de representaciones. El humo que falta en esta pipa, llegó a decir incluso, ¿ustedes pueden llenar esta pipa y fumársela? Pues dicen que no se puede. Por lo tanto, el humo que falta en esta representación es la realidad ausente. No sé qué te detona a ti desde que la viste por primera vez, pero creo que es un buen punto de partida, excelente para Magritte. A mí me causó un pavor, cabrón, güey. No. Creo que algo importante destacar de esta imagen, por ejemplo, es, por una parte tenemos la representación en letras que dice, esto no es una pipa. Literalmente de lo que estamos hablando es lo único que no está ahí, ¿no? Está la imagen, está las palabras, pero eso que se dibuja a través de estas dos cosas es aquello que falta, ¿no? De cierta manera es una noción un tanto también psicoanalítica, no vista desde su origen, sino como interpretación, ¿no? Magritte empieza justamente con estas cosas a simbrar todo lo que se sentía bajo el yugo del surrealismo bretoniano, ¿no?, de André Breton. Entonces él con esto siento que hace esta declaración como de, miren, yo puedo jugar con lo que ustedes juegan, pero más chingón, ¿no? Sobre todo porque lo escribe, ¿no? Hace una diferenciación de que también el texto participa en la obra. Sí. Algo tan simple y directo y obvio, de nuevo con Magritte veremos esas cosas constantemente, es que te dice una declaración que es verdad, pero al mismo tiempo sientes que es mentira, ¿no? Sí. ¿Cómo que esto no es una pipa si yo estoy viendo una pipa, como estabas diciendo desde hace rato? Me estás tirando de pendejo, René Magritte. Otro ejemplo de este cuestionamiento de surrealismo a la luz plena del sol es el modelo rojo, que son pies humanos que se funden con botas de cuero, justamente como lo están viendo en la pantalla. Las preguntas que nos suelta en este cuadro René Magritte principalmente son, ¿somos lo que calzamos? ¿Zapatero tus zapatos? En este caso, sí, ¿no? ¿Pies ¿Por a qué? tus pies? También la identidad, entonces, es una prótesis, es algo extra, es algo que es como una muleta o en este caso como unos zapatos. Magritte no da respuestas. Hay que tener eso bien claro en todas sus obras. Jamás. Sino que está plantando bombas, estas preguntas explosivas adentro de la mente y también reflexión plena. No se va a acabar de reflexionar con Magritte ni después de este episodio ni en ningún momento de la historia, yo creo, porque estos contactos entre lo que debe ser, la función de las cosas y lo que uno piensa que es el límite de nuestro cuerpo incluso, están siendo cuestionados con estos ejemplos, como el que están viendo en la pantalla de El modelo rojo de René Magritte, que por otro lado es de 1937, o sea, bastante tiempo después, pero sigue retomando ese surrealismo, digamos, a plena luz del sol, de la lógica, pero que va a ser contradictorio. Y que algo importante que vimos, por ejemplo, en la pipa y en esto es que agarra dos elementos y los funde en una sola cosa, pero al mismo tiempo también esas dos cosas tienen su propia identidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, están los deditos acá del pie, pero también dices, están siendo parte de una bota. Al final de cuentas, obviamente te remite a que lo que va a estar adentro de esa bota es lo que en ese momento está afuera, ¿no? Entonces, está poniendo estas dos cosas junto con el ejemplo que habíamos dicho de la pipa, que está poniendo la palabra y está poniendo el objeto representado, ¿no? Esos son claves muy importantes para poder entender lo que René Magritte no solamente pintaba, sino justamente estaba poniendo sobre la mesa como preguntas detonantes, y en ese sentido creo que también una suerte de una respuesta inconclusa. Creo que más que solamente plantear las preguntas era como, puede ser que dentro de este zapato quepa y se queda así como en blanco, ¿no? Puede ser que en esta pipa quepa esto y se queda ahí, ¿no? Más o menos. Siento que eso es un poco como la propuesta que él tenía en un sentido, digamos, más mental, porque gráficamente obviamente lo vemos como que te da un putazo visual y dices, no mames, qué chingón está ese pedo,
pero cuando lo intentas entender dices, creo que no es tan lógico como lo había pensado, ¿no? Pero tiene su lógica de cuestionamiento interno. Entonces, Claro. también en este ejemplo del modelo rojo de pies humanos que se funden con botas o botas de cuero que terminan siendo pies, al final de toda su representación, es una de esas preguntas que ustedes se pueden llevar a casa, o si ustedes ya están ahí, síganlas reflexionando durante toda la vida, porque Magritte es eso, un cuestionamiento muy desde la lógica interna de emparentar cosas que no tienen nada que ver, pero al mismo tiempo siempre estuvieron ahí juntas. Por lo tanto, hablando de Magritte, ya podemos ponerle algunos epítetos, algunas frases que lo intenten empacar, digamos, para tenerlo en la memoria. Algo así como el filósofo del pincel. Uf. Esto porque todas las pinturas de Magritte son pinturas que piensan y nos hacen pensar. Son dispositivos de reflexión, pensémoslos así. Por otro lado, Magritte Bueno, llamaba yo sí lo pienso. a su técnica el estilo borgoñón, que son pinceladas lisas como vidrio, colores planos, composiciones impecables, por lo menos en lo más conocido de Magritte. Y este estilo es heredero de su trabajo como diseñador de papeles pintados, que también trabajó mucho en revistas, ¿no?, en publicaciones periódicas, y convierte el óleo en un arma de precisión. Pero su verdadero genio está en los cuadernos de problemas invisibles, no literalmente cuadernos, sino manera de explicarlo, porque antes de pintar escribía listas de preguntas obsesivas. Por ejemplo, esa que está en la pantalla, para que ustedes lo lleven al meme también, ¿no? ¿Cómo se sienten en la escala de las obras de René Magritte el día de hoy, o en la noche, o en la tarde que estén viendo este video? También para meterse en los cuadros, en sus sentimientos. Pero ejemplos de estas preguntas son: ¿cómo mostrar que un castillo es una utopía? Por ejemplo. Otra, ¿cómo pintar la duda? Otra más, ¿puede una roca flotar? Son preguntas obvias cuando las dices, bueno, si es ciencia, pues tienes muy clara la respuesta. Pero si estás en el arte, y más si eres René Magritte, vas a darle un vuelco, vas a reflexionar y lo vas a grabar, este cuestionamiento, en una pintura, y la misma pintura sigue funcionando con esa pregunta y preguntas más que se acumulan y se reflejan cuando las estamos viendo. Sus obras entonces no se improvisan, son alguna especie de solución, no resolución, solución visual a estas preguntas, estas ecuaciones, incluso hasta metafísicas, de preguntarse qué hay más allá. Justamente como nosotros percibimos el meme, que justamente lo estás poniendo en la pantalla, creo que René Magritte tiene esta necesidad imperiosa y también tiene mucho desarrollo en cuestión de su técnica y cómo hacía sus obras, que se termina sintiendo como un meme, ¿no? Son cosas que están conviviendo en esa pintura de una manera en la que no pueden ser concebidas así tal cual en la realidad, y eso también nos da, como ya lo había dicho, ese putazo visual, ese pinche madrazo que te da en los ojos, que obviamente con su técnica que estaba impecable, que estaba hermosísima, que eso hay que decirlo desde una buena puta vez, que los cuadros de Madrid, de René de la Madrid, son una pinche chingonería en cuestión de cómo están compuestos. Y si tienen la oportunidad, por ejemplo, de alguna vez verlos en vivo, se van a dar cuenta de que la técnica es, o sea, la impresión se queda pendeja a comparación de esas cosas. Realmente se ve una maestría de toda su técnica, pero también tiene esta capacidad de poner aquí a este güey que tiene la pipa como que tiene la nariz en la pipa, o la pipa en la nariz, o como le quieran decir. Pero todas estas cosas son un putazo visual que primero te da un madrazo en los ojos y luego llega al cerebro como con un cierto retraso, ¿no? Creo que te da un putazo primero en los ojos y luego te mete un vergazo también en el cerebro, ¿no? Eso es muy, muy rico de René Magritte. Creo que lo vamos a ir descubriendo un poco más adelante, pero sí dejar de una vez claro que también lo podemos ver en ese sentido como el güey memizable, porque él se memizaba todo ese pedo, ¿no? Y también eso coincide completamente con el primer golpe de realidad de este tipo de pinturas que te hacen reflexionar, que fue gracias a De Chirico, un pintor previo Giorgio a él, de Chirico, que ya están viendo en la pantalla aquí la imagen específica que se llama Canción de Amor, donde hay elementos que a veces, si ustedes no están tan empapados o recuerdan o amplían el panorama, puede ser medio vaporwave, elementos que no tienen nada que ver, pero que están en una realidad plasmada ahí dentro del cuadro, y que también pues son una cara, ¿no? Una mancha, algo muy orgánico, pero al mismo tiempo muy escultórico, representado en una pintura. Y de hecho, cuando él recuperaba esta memoria, dice: cuando yo vi por primera vez este cuadro fue de los momentos más emocionantes de mi vida, porque por primera vez mis ojos, y grábense bien esta frase, por primera vez mis ojos veían el pensamiento. Esto es clave de Magritte. Ver el pensamiento probablemente podría ser un subtítulo de este episodio, porque Magritte nos los pone en la cara y nos deja reflexionando con esto en todas sus pinturas. Pinturas como por ejemplo Golconda del 53, que son hombres idénticos con bombines lloviendo sobre Bruselas. No son ángeles ni demonios, son la multitud anónima, y Magritte los pinta suspendidos porque la burguesía flota
en su propia indiferencia. Esta era una de sus declaraciones, una de las posibles lecturas, y ustedes lo están viendo, ¿no? Son gemelos, ¿no? Repeticiones, anónimos, bien vestidos, de algo que no está tocando el piso literalmente, pero parece que está cayendo, pero al mismo tiempo pues se puede entender como abducciones, ¿no? Del capital o algo así, ya poniéndose muy marxistas, y pensar que es muy obvio para pues cualquiera que lo vea. Claro, se me pudo haber imaginado, en lugar de que llevan gotas de agua, pues que llevan que llevan hombres. pendejos. Pero no cualquiera lo representa de esta manera, y creo que eso va quedando una y otra vez claro. Estas propuestas de ideas locochonas se repetirán con reflexiones, con algo que se te quede bien clavado en la publicidad. Mucho de lo que la publicidad contemporánea hace se debe en buena medida no solo a Andy Warhol, no solamente a Marcel Duchamp, que ya lo retomaremos un poco más adelante y que ustedes ya pueden ver el episodio estrenado directamente en el canal, sino que Magritte es una piedra angular de la publicidad que tiene estas volteretas lógicas de productos incluso. En este cuadro quisiera destacar, por ejemplo, el nivel de detalle que tiene. Se pueden dar cuenta que hasta en las sombras que los hombres proyectan son realmente detalles que te invitan a pensar otras cosas porque te lo está poniendo como si fuera casi real, ¿no? Es algo que siento que no hay que imaginarse con René Magritte, a diferencia a lo mejor de otros surrealistas que tienen estos descuidos a lo mejor que con las luces o algún tipo de detalle dentro de la imagen. René Magritte tenía una técnica muy pulcra y ese tipo de cosas son las que hacen que también nuestros ojos lo perciban como algo, si bien no real, al menos está representado de una manera en la que dices, esto podía ser totalmente creíble, ¿no? En algún momento me puedo asomar por la ventana y justamente con detalles como ver esta pared que está cortando de este lado, es como sentirte que estás tú entrando a esas pinturas, que creo que era mucho de lo que él realmente quería proponer, ¿no? Estas pinturas están vivas. Son pinturas que tienen su lógica muy profunda, muy bien detallada, pero que están siempre al límite de lo verosímil del mundo real. Lo puedes entender como algo, pues claro, lo veo por la ventana, así más o menos se vería, pero también dices, wow, como que nada tiene sentido, pero sí tiene sentido, ¿no? ¿En qué momento voy a ver yo pendejos? Y otro ejemplo maravilloso de este tipo de cuestionamientos, reflexiones, hechos pintura, es La condición humana, que ya están viendo en la pantalla, 1935, un caballete con un lienzo que continúa exactamente el paisaje que está atrás de él, en ese ventanal, ¿no? En esa puerta abierta. ¿Dónde empieza la realidad? Es la pregunta. ¿Y dónde termina el arte? ¿Dónde empieza el arte y dónde termina la realidad? Es el cuestionamiento que está en esta pregunta hecha cuadro, en este cuadro hecha pregunta, y en todo sentido Magritte está borrando la frontera. Todo es representación en este cuadro, todo es representación en Magritte. Pueden detener este video para observar este cuadro, precisamente está muy manifestado que a veces intentar capturar el mundo en un cuadro, intentar meter la multitud en un poema, no de voces, no de declaraciones, es recordar a veces que nada escapa a la representación, a repetir en ciertos símbolos, en ciertos objetos, que vemos la forma y detectamos algo ahí, pero que sigue siendo algo que no está ahí, como desde un principio se dijo con la pipa, ¿no? Esto mismo creo que es muy poético también el título. La condición humana. No vemos ninguna figura auténticamente antropomórfica, estamos viendo arte y realidad, realidad en el arte y realidad de también la conexión entre estos dos elementos, y creo que es de las que más se pueden apreciar, que te puedes quedar toda una vida observando este paisaje retratado y este paisaje detrás del paisaje retratado. Me parece maravilloso, yo soy fan completamente absoluto de estos cuestionamientos que no se quedan empaquetados en una sola realidad, que no se quedan empaquetados en una sola representación, y Magritte es el gran maestro de estos juegos. Que tiene mucho juego, por ejemplo, cuando hay algo que siento que es como el intentar sensibilizar a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia mente, al ver este tipo de cuadros, porque siento que muchas veces como de, no, pues es que el arte es para gente mamadora y así, y siento que realmente René Magritte no necesitas entender nada porque no está todo dicho dentro de ese pedo, ¿no? Tú terminas completando las cosas, como ya lo platicábamos también en el sentido de el arte conceptual de Marcel Duchamp, y por ejemplo podemos ver esta bola que está ahí, que creo que incluso por la técnica tan pulcra que tenía, le puedes poner incluso tú mismo como, o tú misma, cierto peso, ¿no? Le puedes poner alguna historia, decir que chingada madre hace un pinche aguacate ahí, todo esférico, güey. Todo perfecto. Y realmente no hace falta que entiendas de dónde viene o quién lo puso ahí o ese pedo, porque
esa parte de la historia es la que también está completando esta pregunta que por supuesto es deliciosa, y Magritte con su técnica, que es algo que voy a estar diciendo durante 4 horas, porque de verdad creo que su pincel era demasiado pensativo en ese sentido. Él podía poner estas ideas de repente que parecieran tan abstractas con elementos tan sencillos como una esfera, o que solamente son 3 cosas, como el paraje, el cuadro y el aguacate que le voy a decir. Pareciera que de repente no hace falta nada más, pero porque no terminas entendiendo nada, y al mismo tiempo se siente muy rico nada más estar Porque lo viendo estás esa preguntando al verlo. imagen, porque aparte de todo es estético y es hermoso. Y otro ejemplo formidable de esto es que repite los motivos, pero cambia los elementos. Esto no es una manzana del 64. ¡Qué la chingada! Una fruta con la leyenda clara que niega lo obvio. Es el eco de su pipa, claramente, la pipa imposible que vimos más o menos al principio de este episodio. Y el mundo no está hecho de cosas. Hay que dejarlo en claro. Según René Magritte, y también de acuerdo a muchos especialistas del lenguaje, el mundo no está hecho de cosas, sino de signos. Esto repercutirá muchísimo en los alcances de su pintura, de las reflexiones que desata su pintura, de las reflexiones que codifican su pintura y que va y viene. Esto es cuestionamiento permanente, pero hecho de una manera tan pulcra como has dicho hace un momento, también al representar las frutas. ¿Por qué no? Si puede hacer un aguacate perfecto, esférico, como estaba diciendo antes en una interpretación muy rápida, aquí sí queda claro que no es una manzana, pero estamos viendo una manzana, ¿no? Magritte es un maestro, ¿no? Un hereje del surrealismo en esto. Es un pincel que piensa cuando está retratando una manzana que no es una manzana. Pero pasamos a anécdotas, a una guerrilla artística y al sabotaje. Porque está Bruselas en 1942. Las tropas ya saben de qué ejército, de qué Tercer Reich estaba dominando Bélgica. Y Magritte y su hermano Paul trabajan en un sótano clandestino. No pintan sueños, claramente. Magritte dejó de hacer eso porque Breton también es un pendejo, porque no supo respetar la individualidad de su esposa y de nadie de los artistas, por eso se peleó con todos André Breton. Pero, por lo tanto, estos 2 hermanos, con esta Bélgica tomada por los del Tercer Reich, están imprimiendo billetes falsos de 100 francos y copian cuadros de Picasso, de Tiziano y de Chirico también, de una de las grandes inspiraciones de René Magritte, ya lo dijimos con la canción de amor. Se volvió falsificador de arte. Y su cómplice, el poeta Marcel Marien, los vende en el mercado negro. Estos artefactos mentirosos, pero que están perfectamente hechos por Magritte, ya lo dijimos, de Picasso en la Segunda Guerra Mundial. Y los beneficios de estas ventas financiaron 2 cosas principalmente. La primera monografía, el primer libro de Magritte, con su obra ahí recuperada, completamente color de este autor, y comida para los vecinos hambrientos que estaban cerca de este sótano, ¿no? En este edificio. Magritte llamaba a todo esto sabotaje poético. Decía, falsificar un Picasso es matar el fetiche del original. En otras palabras, si se puede reproducir, hagámoslo. Las obras no son santas, hay que ponerlo a circular, incluso en una Bélgica dominada por los nazis. No hay pruebas contundentes, por otro lado, de que engañaran a los ocupantes, ¿no? A estos alemanes, pues un poquito pasados de lanza, ¿no? Que estaban intentando dominar el mundo, pero la anécdota ya nos está revelando esta guerrilla, esta cuestión esencial. El arte como acto subversivo también estaba en Magritte. Magritte no solo se queda entonces en estar falsificando Picassos con un objetivo de sabotaje poético, artístico. Esto no es un Picasso. Sino que en 1948 lleva esta provocación al extremo con el periodo que no duró mucho en su carrera, pero que sí manifiesta otras posibilidades también del talento de Magritte. Es el periodo Bache o Bache, que significa literalmente en francés vaca, pero también por extensión de las palabras, de los significados, significa grosero, el periodo grosero de Magritte. Y en 3 semanas pinta 35 lienzos, se dice, deliberadamente feos. Colores ácidos, trazos brutos, figuras deformes. Ya lo están viendo en la pantalla. Esta pintura se llama lirismo. Lirismo. Es una especie de pera frente a otra pera, pero están extrañas, pero al mismo tiempo se sienten como del Renacimiento, pero están completamente imbuidas por la textura. Es una pintura muy interesante, no es el clásico Magritte que vemos por aquí por allá en las libretas, ¿no? En las impresiones de pues las tazas, ¿no? De lo más promocionado de Magritte. Es un Magritte medio oculto. Un Magritte vaca, un Magritte grosero, que no lo practicó mucho, ¿no? Básicamente a lo largo de un año, en el 48,
estuvo en este ejercicio que se parece mucho ya para ponernos un poquito más relacionados al fauvismo, ¿no? Tú lo decías fuera de cámaras, ¿no? Sí, porque el fauvismo es como una cuestión de tomar las cosas así más simples, al menos hablando del color y de la forma, que pues se estaba desarrollando también en esos años. Y aquí René Magritte lo que está haciendo de cierta manera hereje, como tú ya lo habías comentado, es hacer un pequeño retroceso incluso de lo que él mismo ya estaba proponiendo, ¿no? Es por eso que se le llama como algo grosero, ¿no? Porque este güey simplemente está diciendo, a mí me vale verga, yo ya había caminado 10 kilómetros por allá, pero ahora voy para atrás, hijo de la chingada. Y eso está muy chido, como verlo como una provocación también, ¿no? Sí. Sobre todo que tiene que ver con que él demuestra la multidimensionalidad de su técnica, pero también muestra que también te puede entregar cosas un poquito más sencillas, pero pues que están un poquito más graciosas, ¿no? Más chidas. Y eso coincide totalmente con lo que promueve este periodo bache de Magritte, que es, puede hacer cosas divertidas, puede hacer cosas incluso que podrían muchos poner solamente en la parte del cómic, ¿no? O en la parte de las historietas del periódico, pero lo hace en serio. Y en ese momento entonces la crítica escupe ante este arte diciendo basura. Lo calificaron inmediatamente de basura. Y Magritte está celebrando cuando escucha esto, cuando lo lee, porque había dinamitado su propia solemnidad. Todo lo que había hecho antes, digamos, lo más reconocible del principio de su carrera, la pipa, ¿no? Esto no es una manzana. Los que ya vimos hasta el momento, sí, son Magritte. Pero también Magritte puede ser grosero, puede ser impertinente, puede ser una pera frente a otra pera, pero que nada esperas de eso, ¿no? Desde la parte crítica, ¿no? Sí. Al menos del momento. También échenle un ojo a todos estos cuadros que no son muchos, pero que son muy interesantes descubrir esta faceta muchísimo más divertida, muchísimo más dinámica, de expresiones medio deformes, pero que son Magritte totalmente con su técnica, con su potencia y con un manejo de colores, degradados y demás, muy interesante. Sobre todo dentro de la línea de cómo iba desarrollando las cosas, se siente muy bien de repente ver que alguien está justamente agarrando ese pedestal en el que lo habían puesto y simplemente dinamitarlo a la chingada, ¿no? Eso es, creo que una cuestión que como los artistas que nos están viendo, las artistas que nos están viendo, Se enriquece mucho el quemar las naves, ¿no? El hacer tierra baldía desde el propio recorrido para intentar otras cosas. sí, es un movimiento muy valiente. Y aquí tenemos el vínculo con Marcel Duchamp ya muy claro, están viendo en la pantalla una fotografía donde comparten un momento de celebración, un momento de comunidad. Y durante esta estancia que tuvo Magritte en París, conoció también a Marcel Duchamp. No solo estuvo con el pendejo intolerante de André Breton, también estuvo con Marcel Duchamp. Ustedes pueden profundizar ya en el episodio que retratamos, completamente disponible en el canal de Marcel Duchamp, pero hay que decirlo puntualmente también en este episodio. Magritte y Duchamp comparten más que otra cosa coincidencias conceptuales, coincidencias, digamos, de cómo veían el oficio de su arte. Porque aunque no fueron amigos íntimos, hubo una mutua admiración y correspondencia. Ambos bordearon y representaron el ready-made. El humor también lo practicaban como crítica al arte serio, incluso a su propio arte, a su propia carrera, y estaban una y otra vez poniendo dinamita a los conceptos, saboteando lo conceptual, saboteando las cosas que pues ya están establecidas, ¿no? Porque decíamos en el episodio de Marcel Duchamp, solamente valorar el producto, hay que también valorar las grandes ideas dentro del arte, ¿no? Eso es el Aunque urinario. el resultado sea una basura. Aunque eso pase, ¿no? Y que se cuestione si esto también puede ser arte. Son formas de exploración. Desde Marcel Duchamp, pero también lo hizo Magritte, ¿no? Sí. Con sus cuestionamientos a la representación, con su periodo bache o bache, y también Duchamp, por lo tanto, encontró en Magritte un aliado belga, muy belga, con bombín y un bisturí mental que también saber ver. Este cuestionamiento de Magritte también lo valoró Duchamp, este cuestionamiento de Duchamp también lo valoró Magritte. Creo que son de estos grandes artistas que se ponen o se deberían poner desde Radio Locura, al menos lo decimos, al nivel de los más reconocidos como Picasso, ¿no? Que recorrieron todo y después hicieron otros caminos, ¿no? Picasso lo hizo muy puntualmente, digamos muy kilométricamente. Podría tener su episodio, pongan en los comentarios, que igual hay que hacer muchas anotaciones con ese güey. Pero lo que voy con estos dos, con Duchamp y con Magritte, es como que de repente puedo hacerlo, ¿no? Puede ser cubismo, puede ser fauvismo, los dos, ¿no? Sí. Y de repente decir, bueno, pero si intento otra cosa, ¿no? Ya estuvo bueno, ¿no? Palabras fuertes, ¿no? Groserías fuertes. Digan groserías por Intentemos otro distinto, otro camino distinto. Magritte se fue por este surrealismo completamente hereje, completamente lógico, para cuestionar la lógica, una pregunta constante con símbolos reconocibles, y Duchamp se fue por otro camino, ¿no? Que es lo absurdo, ¿no? El objeto encontrado,
y demás cuestiones, pero son caminos distintos, pero ya se la saben. Tampoco es que no tengo otra cosa que hacer, pues voy a hacer cualquier cosa que se me ocurra, ¿no? Tienen un recorrido también. Y que de hecho es justamente lo que los une es lo que los diverge, ¿no? Porque ellos se encuentran en el círculo de los surrealistas y cada quien agarra su propio camino y son básicamente dos personajes que no siguen este pinche tradición que de repente, pues, por una u otra razón puede resultar muy, muy rompedora también en el momento del surrealismo, pero también de repente es como, ya, André Breton, ya deja de estar chingando a la madre. Y estos güeyes, pues, simplemente se cansan rápido de esto porque tenían una mente inquieta y obviamente sus conceptualidades necesitaban respirar, ¿no? Y entonces se van, digamos, diametralmente a otra cosa, porque como lo habíamos comentado con Marcel Duchamp, él no se especializó específicamente en algo como artista, y René Magritte hizo todo lo contrario, ¿no? Fue un verdadero especialista de la técnica del óleo, ¿no? Del pincel, que cuestiona también al mismo tiempo. Y también recordar que otro ejemplo magnánimo de un surrealismo divergente, completamente único, con un sello muy característico y también con muchas pinturas, muchos trabajos, polímata, es Leonora Carrington, que ya tiene su episodio muy muy querido aquí en el canal por nosotros, por la comunidad. Si no lo has visto, date también ese quiebre después de que termines de ver este. Es un imperdible de Radio Locura. Y es muy interesante ver cómo mentes tan potentes, cuestionadoras también del habla francesa, conectaron. De un lado tenemos a Magritte, de otro lado tenemos a Michel Foucault. Estos dos personajes coinciden en lo que están analizando, cuestionando, preguntando, pero Magritte lo hace antes y lo hace en sus pinturas. Como venimos diciendo, sus preguntas están hechas pinturas, sus pinturas son preguntas también en el fondo y en todas las relaciones que puedas encontrar al verlas. Y Foucault publica para estas épocas el libro de Las palabras y las cosas. Lo lee René Magritte, ¿no? Se entera, empieza a empaparse de la lectura de Foucault y termina tan convencido de que Foucault lo logró, ¿no? Lo plasmó por escrito. Hijo de perra lo logró. Que le manda una carta. En esto, después de intercambio epistolar, descubren, y nosotros lo podemos tener muy claro, de que lo que Magritte pintó, Michel Foucault llegó a explicarlo con las palabras. Donde ya no llegaba por el mismo medio las pinturas, los cuadros de Magritte, a tocar, a reflexionar, a cerrar cabos, ¿no? A conectar puntos que a parecer no son tan claros. Llegó Michel Foucault y lo resolvió. Las palabras y las cosas están separadas. Y eso es lo que explica en ese libro. Pero también después de intercambiar las cartas estos dos personajes, se exploró un libro completo dedicado a Magritte, hecho por Michel Foucault. Es muy interesante ver que todo lo que Magritte está tocando en sus pinturas, el mismísimo Michel Foucault, gran pensador, completamente un gran ensayista, lo pone con palabras. Y es un giro otra vez, ¿no? Un vicereversa le llamamos por aquí, porque de repente todo está muy claro en las preguntas de Magritte, en las pinturas de Magritte, por eso me confundo constantemente, porque son lo mismo, ¿no? Preguntas, pinturas de Magritte, y que llega Foucault y que lo explica indirectamente y después se clava en las pinturas de Michel Foucault, en las pinturas de en las pinturas de Magritte. Y dices, bueno, es que este círculo, ¿no? Vicioso de preguntarse, de cuestionamientos y virtuoso al mismo tiempo, está funcionando. Las palabras y las cosas están funcionando ahí también. Las cosas de Magritte, ¿no? Las palabras de Foucault, pero también las palabras de Magritte que no podía decirlas más que pintarlas, y también las cosas de Michel Foucault, que son sus ensayos, ¿no? Sus escritos, que también lo que sea que ustedes pueden visitar de Michel Foucault siempre te va a dar un vuelco como los cuadros del mismísimo Magritte. Entonces, la representación y la imagen son temas que Magritte plasmó en su obra, y Foucault llegó a ponerlo en palabras para que lo entendamos, quienes a lo mejor no lo tenemos claro a la primera vista, y también puede ser al revés. Quienes no hayan entendido a Foucault pueden visitar a Magritte para entender mejor las palabras del filósofo francés, ¿no? Michel Foucault. Estos textos ustedes los encuentran como Ensayos sobre Magritte, de Michel Foucault. Lo publicó, creo que Anagrama. Tampoco es tan difícil de conseguir, incluso en PDF y demás. Si lo quieren, mándenme un mensajito y se los paso sin ningún problema. Digo no, digo sí, pero piensen esto. Cuando la mente llega a explicarlo con palabras, el arte ya llegó antes. Lo hemos dicho muchas veces en los episodios que hemos compartido aquí en Radio Locura. A veces, si no es que siempre, el arte está viendo el futuro, plasmando lo que todavía no es, porque está adelantado siempre. Las palabras, el lenguaje, la sociedad, la política, llegan después, llegan como pueden. A veces muy bien, como con Michel Foucault, pero Magritte, los artistas, no, los poetas, siempre están llegando antes a las cosas, a las palabras, pero desde otro lado. Entonces, también podemos decir que las obras maestras, si no es que todas las obras de Magritte, son acertijos, ¿no? Son puzzles, que llaman en inglés o en España. Y entre estos casos, en 1964, un año antes de que el MoMA
montara y hiciera público el acceso a la retrospectiva de René Magritte y lo consagraría en ese momento, Magritte está pintando El Hijo del Hombre. Quizás esta, junto con la de La Pipa, la de Esta no es una pipa, es la obra más conocida de René Magritte. Lo primero que se te viene a la mente es como que chingada madre hace una puta manzana enfrente de la cara de un cabrón. ¿Por qué no lo dibuja? ¿Por qué no lo pintó? De hecho, de una manera muy mexicana. Y este güey siento que de cierta manera está obviamente representándose, al menos desde mi punto de vista, a sí mismo, pero también con este toque siniestro, algo que ya habíamos hablado un poco acerca de la muerte de su madre, ¿no? Sí. Que es algo que se ve representado a través de muchísimas, de 1600 pinturas que tiene, obviamente tiene un chingo que tienen ese tipo de velo sobre la cara, porque a veces sí es una tela tal cual, en esta ocasión es una manzana y a veces tiene flores y a veces tiene otras cosas, ¿no? Claro. Pero en esta versión en particular no nada más es el hecho de que esté una manzana, sino también ver, por ejemplo, el cielo que está detrás, está también de alguna manera comunicando algo muy emocional, muy sentimental. Jamás me he puesto a pensar más allá, que es una pintura hermosísima que lo único que te está comunicando es cómo chingada madre es la cara de ese güey que está detrás de esa manzana y por qué está esa manzana ahí, ¿no? Es una de las primeras cosas que siento que se detonan, pero a final de cuentas, mucho de lo que él está representando en todo momento son este tipo de cosas como memeables que ya había comentado, que es yo agarro una manzana, agarro un hombre, agarro un perfecto cielo que parece tormentoso, pero todo esto en conjunto tiene una sinergia que es muy especial, que termina detonando cosas más allá de simplemente la experiencia estética, sino de nuevo un acertijo, una pregunta, ¿no? Por eso él decía o intentaba explicar, que nos dejaba un poco más la duda, pero la frase de este cuadro alrededor de esto que lo repetía era: todo lo visible esconde algo invisible. Tan claro como eso, tan cifrado como eso al mismo tiempo. Sí. Magritte es esa lógica frente a la lógica. La manzana se puede leer como el conocimiento que oculta la esencia. El bombín, la máscara del ciudadano común. La cara no la vemos, pero sabemos que detrás de eso hay algo invisible y algo al mismo tiempo muy patente. Hay una cara en esta persona, pero no la estamos viendo, por lo tanto la completamos. Sí. Este tipo de ejercicios, ¿no? Ciertamente esta idea también tiene otra versión que está retratada por una figura femenina. Este cuadro se llama, lo están viendo en la pantalla, La Gran Guerra. También es una flor completamente enfrente del rostro de la persona mujer retratada, y también está muy elegante, también tiene un sombrero. ¿Qué representa la flor enfrente de un rostro femenino? ¿Por qué está tan elegante? ¿Cómo se sostiene esa flor en el éter, ¿no? En el mismísimo posicionamiento a la gravedad, ¿no? Ya valga estas palabras tan confusas, pero todo está detenido, todo está preguntándose, ¿por qué está pasando esto, no? Sí, y está obedeciendo a su propia lógica, que de cierta manera para nosotros es un misterio realmente poder reconocerlo como algo, sí, pues yo voy por la calle y veo a cualquier pendejo con un pinche manzana en la cara, ¿no? Obviamente eso no pasa, y aquí pareciera que es algo completamente cotidiano, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene este toque también muy emocional que tiene que ver obviamente con sus trazos y su elección de colores y cosas precisas y muy hermosas dentro de su forma de representar los colores, las figuras de las personas y todo eso. Es un chingón, pinche Magritte. Pero algunos dicen que el testamento definitivo, por otro lado no tan conocido, pero que plasma a Magritte, es el castillo de los Pirineos. Aquí tenemos un castillo medieval posado, ¿no?, yaciendo sobre una roca gigante que flota sobre el mar. Se explicaba esta pintura más o menos diciendo que es la utopía inalcanzable. Esos castillos en España que todos construimos y que el viento derriba, pero que está flotando en el aire. La roca no toca el agua, todo, como Magritte en este cuadro, flota entre lo real y lo imposible. Un gran ejemplo también, una de las pinturas que quizás no es tan conocida, pero que también está jugando con lo que significa la levedad de una habitación, de un espacio habitable, quiero decir, como un castillo, una piedra. Cómo es que lo más sólido probablemente que hay en lo cotidiano de la construcción está flotando en el aire, ¿no? Dios mío. Eso me recuerda a la película de Ultron, ¿no? De los Avengers, ¿no? Pero desde otro sentido, ¿no? También es el levantamiento muy del Mago de Oz, muy de subir el camino de la habichuela mágica. Están ahí indirectamente también en O esta el Castillo reflexión. Vagabundo de Ghibli, vayan a ver el episodio de Ghibli, está buenísimo. Y llegamos probablemente a uno de mis más favoritos descubrimientos de este trabajo de Magritte, porque él hizo dos retratos a Edward James, ¿no? Un compañero, ¿no? También que le dijo, pues sabes Un qué, camarada. Pues, te lo encargo, ¿no? Pues qué onda. Y Magritte le dijo, sí, claro, no hay problema. Y le dedicó dos de sus obras fundamentales. Este que están viendo, sí es el retrato de Edward James, pero también se llama El principio de placer. Es del 37. El rostro de James
ha sido reemplazado, como están viendo claramente, por una esfera luminosa. El cuerpo está ahí, la identidad, una vez más con Magritte, ha sido anulada. Pero sabemos que se le prendió el foco literalmente en esta pintura. Sabemos que hay un rastro de humanidad, pero que está floreciendo. Algunos pueden leer ahí, me imagino yo, la iluminación, ¿no? Un estado de Buda, ¿no? De trascender. Pero también puede ser, como está vestido el personaje, un momento de una gran idea, un invento, ¿no? Pensar a lo mejor en Tesla, en ese tipo de inventores. Pero también puede ser un hombre que no ves más allá de su propia luz. En fin, sí, aquí hay muchas posibilidades. Me parece que es de las obras que yo no había podido localizar más interesantes de Magritte. Y también el que sigue, el otro retrato de Edward James, que se llama No hecho para ser reproducido, también es del 37. Y aquí James está apareciendo de espaldas. Esta obra sí es más conocida de Magritte, y qué bueno que está muy conocida, sí, porque está reflejado de espaldas en el espejo. Algo que en la realidad es imposible que lo veamos tal cual, que yo no sé ustedes, si han visto esto yo estaría súper cagado de miedo, ¿no? Porque cómo estoy viendo mi propia espalda. Porque estoy viendo mi pelona, güey. Entonces es una inversión imposible. Ambas piezas, este cuadro y el anterior, son piezas enigmáticas, visuales, sobre el yo, el doble y lo irrepetible. Y un apunte muy importante que hay que decir es que en este cuadro, en la parte inferior para ustedes derecha, un libro que también se está reflejando. Ese libro es de Edgar Allan Poe, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. La única novela que escribió como tal Edgar Allan Poe es una novela de ir más allá, de viajes, de aventura, justamente lo dice en el título, pero también pensar que, no lo hemos dicho, pero una de las influencias más potentes, el autor de cabecera, vaya, de René Magritte, siempre fue Edgar Allan Poe. También hay otra pintura, la están viendo aquí, donde representa una montaña con forma de águila, de ave, y al mismo tiempo en la parte más frontal de la pintura hay un huevo. Hay esta cuestión que también se ve en esta otra pintura que estamos viendo, que se llama clarividencia, ¿no? La potencia del huevo y la representación artística del ave. Estos juegos de potencia, realización, representación y recuerdo, huella y testimonio están en Magritte como probablemente ninguno de los otros artistas que yo he podido conocer, digamos de la época. Esta potencialización viene mucho también de Edgar Allan Poe, con su estilo muy cuidado, que en eso coinciden completamente René Magritte y él, y también en estos cuestionamientos muy humanos de identidades. ¿Cómo es que en las historias de Edgar Allan Poe se sobrevive a uno mismo? ¿Cómo es que en los retratos que hizo Magritte se sobrevive uno a uno mismo? Estas potencialidades, recuérdenlo, también se apoyaron gracias a la lectura que hizo Magritte de Edgar Allan Poe. Y también recordarles a ustedes, si quieren el episodio de Edgar Allan Poe, pónganlo en los comentarios. Si ya lo pusieron en algún otro porque ya ha pasado, vuélvanlo a poner en los comentarios, porque Edgar Allan Poe, conforme ustedes van viendo, si siguen los episodios en orden, se va asomando cada vez más y más, ¿no? Es influencia, es presencia, es eco, como en Oscar Wilde, por ejemplo, y también aquí en René Magritte. Es un gran autor, y también René Magritte es un gran pintor que sabe recuperarlo de una manera completamente tangencial, no diagonal, nada clara, pero al mismo tiempo que nos vuelve a dejar el cuestionamiento. ¿Por qué chingada madre Edward James está retratado con ese libro? Pudo haber sido cualquier otro, pudo haber no habido libro, ¿no? Pero también esa inmersión en lo literario, influencia directa de Edgar Allan Poe hacia Magritte. Entonces, si pueden ustedes darle un vistazo también al anterior, que aquí lo vuelvo a poner, ¿no? El cuadro del retrato, por supuesto, también de Edward James, pero que se llama El Principio de Placer, también gran título. Es algo que tengo que decir puntualmente en este momento. Los títulos de Magritte están apostando a la poesía. Sí. Que no tenga nada que ver con la imagen es su propósito. Está hecho a propósito, que sean frases que de manera poética, de manera diagonal, como estamos diciendo con Edgar Allan Poe, tienen algo que ver con la imagen, pero tú tienes que descubrir el recorrido, recrearlo tú, hacerlo propio, con la poesía de por medio de la música de las palabras, también los conceptos apasionantes y extravagantes y extraordinarios de las palabras, de los títulos que pone para cada una de sus obras. Y que se antoja un poco incluso decir que parte de su obra también tiene que ver con el título, ¿no? Como toda esta representación que está haciendo la está apuntando siempre hacia la poesía, y la poesía también está remitiendo un poco a las imágenes que le está representando, ¿no? Mucho se dice entonces que Magritte también es la poesía de lo cotidiano, también es lo cotidiano de la poesía, pero llevado a momentos donde no lo esperas. Estas imágenes no las esperas en tu día a día, y estos poemas hechos títulos, o estos títulos hechos poemas de Magritte, tampoco lo esperas en tu manera de comunicarte cotidiana, ¿no? Dos retratos que le encarga su mecenas y amigo Edward James, de las mejores obras, ¿no? Un par de gemelos retratos de este personaje que
por otro lado, nunca vemos su cara, ¿no? Entonces también es muy interesante que el mecenas tampoco está claro dentro de la obra de René Magritte. Y uno de los cuadros que también tiene de estos títulos poéticos se llama La firma en blanco, es el que están viendo ya en la pantalla. Es una realidad posible, pero que no está siendo posible en este universo, pero si ustedes lo ven, una vez más Magritte nos comunica esa verosimilitud, algo que es completamente visualizable, creíble, pero que no pasa en nuestra realidad, pero sí al menos en la rapidez de un cabalgueo en el bosque. La firma en blanco representa a una jineta, ¿no? Que va con su caballito, ¿no? Un caballito de muy buen color también, por cierto, y un verde dominante de los árboles que circundan este paseo. Creo que es de las obras más bellas al ojo por el simple color que tiene Magritte en esta pintura. Creo que La firma en blanco también te vuelve a poner en el abismo de la poesía de sus títulos, y no tengo más que decir, sinceramente, porque me deja sin palabras esta pintura. Algo que yo sí quiero destacar de esto es, por ejemplo, la forma en la que se entrama el caballito dentro de todo esto, porque si lo vas como haciendo... Los cortes, digamos. Si lo vas viendo como por cortes, pues todo tiene sentido, pero cuando ves la imagen completa dices, hay algo aquí como que me duelen los pinches ojos al estar viendo esto, ay, güey, pero también es hermoso, güey, ¿no? Sí, como que sientes de, ay, güey, mi mente. Sin duda una de las pinturas que pueden parecer más realistas de Magritte, y que si quieres tú presentarle a alguien a Magritte, puedes entrarle también por esta pintura porque no tiene texto, porque está muy claro los colores, porque está muy bien representado las figuras que están ahí, pero hay algo ahí que no encaja, pero sí tiene lógica, y de nuevo, los árboles sirven para ocultarse, pero aquí sirven para presentar al caballito. Es la inversión de esta lógica que es muy cotidiana de nuevo, ¿no? Creo que es de las pinturas más buenas para presentarle a alguien a Magritte, pasarlo en las clases, si es que alguno de ustedes que está viendo pues comparte el arte también de manera didáctica, y pues se llama La firma en blanco, piénsenlo como quieran, el título también es poético. Y la que sigue tiene como título El imperio de las luces. Aquí no estamos viendo solo un paisaje, es una trampa para la percepción. Por eso también está en alguna parte de la portada la idea de que Magritte es el traidor de las imágenes. Probablemente es el ejemplo más potente pero más discreto de Magritte de un engaño visual que es posible solo en sus pinturas. La casa está sumida en tinieblas, véanlo detenidamente, el faro encendido, la calle desierta. Y sobre todo esto, un cielo azul con nubes algodonosas, bien almidonadas. ¿Qué está pasando aquí? Esa es la pregunta. Y si ustedes no lo han visto, la noche y el día están coexistiendo. En esta pintura, Magritte lo dejó escrito como la razón y la locura adentro de nosotros. Este cuadro, como dato de color, fue vendido en una versión en 2022 por $79 millones. Una pinturita ahí baratita que te compras así en un bazar cualquiera, ¿no? Por supuesto que llevas casi $100 millones en el bolsillo, no hay ningún problema para quien lo haya comprado. Ojalá lo guarde muy bien o que lo ponga otra vez en un museo, porque pues qué pedo, ¿no? Hay que ver esas pinturas tan increíbles de Magritte. Esto es una ironía, quizás. El cuadro que cuestiona el valor de lo real se haya convertido en un fetiche tan caro en el mercado. Yo creo que sí. Sí, es una ironía grandísima, pero probablemente nos guía más, quiero creer yo, la idea de que aunque no se conserva la frase exacta, sabemos por cartas y testimonios que Magritte buscaba provocar contradicciones lógicas en la percepción. Este es el mejor ejemplo del Imperio de las Luces, también un título muy muy bonito. ¿Cómo es el Imperio de las Luces? Pues es esta pintura, está perfectamente descrita con esa poesía del título. Mientras entonces, por otro lado, Salvador Dalí pintaba relojes blandos, conocen esa pintura, la están viendo aquí desafortunadamente. Magritte construía jaulas, paisajes, retratos de cielos, de casas, de habitaciones que no vemos los personajes, pero que entendemos que están en dos tiempos, locos, también con lógica muy potente, y esto es paradoja. El Imperio de las Luces es la paradoja más patente del paisaje de Magritte. Y no es la última que vamos a ver. La que sigue es El umbral de la libertad o El umbral en la libertad. Hubo una exposición en años recientes sobre el surrealismo en la que estaba esta pintura junto con otras. En persona. Estaba en persona, mi amigo personal. Y creo que la forma más sencilla en la que les puedo decir cómo se ve esto en la vida real, se ve como una verdadera ventana hacia muchas ventanas, como lo podrán estar viendo en este momento, pero realmente ver la textura que tiene su pintura, que creo que es algo muy difícil de comunicar en el sentido
pues yo creo que de todo el arte, ¿no? Tomar una representación que es totalmente original, que viene totalmente de la mano y de la muñeca y de la pintura y del pincel de el mismísimo René Magritte, se siente realmente como una experiencia religiosa, porque te estás asomando en una ventana, digámoslo, de esa manera se siente así, dentro del marco y todo, pero que en todas las paredes puedes ver como si estuvieras de alguna manera sintonizando a lo mejor realidades distintas. Universos Y, que decíamos, paralelos de Magritte. y eso en la experiencia real se siente como una verdadera ventana, ¿no? Es una ventana de ventanas, ¿no? Y también tiene esta pintura que están viendo aquí, que también es esa oportunidad de ver qué es el chisme de estar viendo el edificio vecino, la ventana. Pues descubres que dentro de ese edificio hay otro edificio con propias ventanas. Eso también es un juego magnífico que aquí también se recupera con estos paneles de sus propias pinturas y el cañón. Y creo que eso es realmente lo importante de entender de Magritte, como esta multidimensionalidad, ¿no? Yo creo que ya la dije como 3, 4 veces esta palabra, pero realmente René Magritte, a diferencia de otras personas como, no sé, Jackson Pollock o Mark Rothko, ¿no? Jackson Pollock. Que de repente se pueden sentir como de, no, este es el verdadero arte, ¿no? El verdadero arte que nos hizo la CIA Para dominar, para ¿no? dominar, para que llegue el freedom de América. Pero con René Magritte esta multidimensionalidad no solamente es en ese sentido como muy agresivo, de vean esta como mancho de pintura esto, sino todo lo contrario, ¿no? Es esa agresividad también del orden, ¿no? Que se ve también reflejado en estas ventanas, como sintonizar realidades distintas o que simplemente estás dentro de un cuarto que está viendo pantallas o todo ese tipo de percepciones que despiertan sobre todo este tipo de cuadros de Magritte que evocan muchísimas cosas, siendo que a final de cuentas te terminan dando una experiencia muy, muy individual sobre cosas que son demasiado como colectivas, o no sé cómo decirlo, ¿no? Que eso lo tengo que decir. En todo este episodio es creo que uno de los más difíciles de poder hablar porque René Magritte, a pesar de que tiene esa pulcritud para decir las cosas y para representarlas, al momento de ponerla en palabras, sí se necesita una pluma del grado como Michel Foucault, ¿no? Entonces me declaro como un total pendejo. Está bien chingón ese cuadro, véanlo en vivo si tienen la oportunidad de hacerlo. A mí me bota mucho la idea, conforme más lo veo, de que el cañón apuntando a los cuadros representados dentro del cuadro, ¿no? Esas oportunidades de otras pinturas dentro de la pintura, es justo el umbral de la libertad que está hablando, ¿no? Bombardear su propio arte, en su propio arte, aquí está completamente representado. Todos los cuadros que ven ahí tienen distintas épocas, motivos y representaciones que le gustaban mucho a Magritte, ¿no? La parte de los edificios, esas especies de esferas, aguacates, ¿no? Innovadores, ovnis, demás, texturas, patrones, las nubes, que también es algo maravilloso de Magritte. Están viendo aquí en la pantalla una de las mejores, que es con una paloma que no sabe si es de nubes o es una nube hecha forma de paloma también. Sí. Y sobre todo, también el retrato del cuerpo. Magritte juega mucho con el cuerpo porque lo cuestiona. ¿Hasta dónde llega el cuerpo? Ya lo vimos con ese retrato de los zapatos que tienen piecitos ahí ya incorporados, ¿no? Entonces, este cuadro quizás también es el mejor ejemplo de cómo Magritte veía su propio arte. Hay que ponerse en la libertad de disparar a tu propia creación para seguir innovando en tu propuesta. O al menos eso lo intento en este mundo. Y siempre como intentando, como ya había dicho, poner de manifiesto una lógica que no tiene nada que ver con la lógica que conocemos, ¿no? O sea, ahora mismo que me volteé a verlo, de repente digo, ¿cómo están los árboles? El bosque, ¿no? Y en la parte superior del bosque se puede ver, por ejemplo, la representación total tal cual de la madera, ¿no? Entonces, cuando te pones a hacer estos juegos mentales entre, ok, está la madera, pero también está el bosque, la madera viene del bosque, pero el cielo está abajo y el cuerpo está arriba, como las personas que estudian arte, así como ya muy pinches clavados, se ponen a pensar como, ¿cuáles son la representación entre arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda? ¿Cuál es el origen de esto? Aquí se ve representado, por ejemplo, en este patrón que dices, bueno, no sé exactamente qué es, pero recuerda un poco a lo mejor a estructuras arquitectónicas islámicas o pareciera que hay algún tipo de cultura humana o no humana que está creando este tipo de patrones y justo arriba de eso está como el infierno, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy intentando como que darle algún sentido y de repente te encuentras con la representación del infierno y también del cuerpo y a lo que voy es como tiene tanto hilo que jalar este tipo de representaciones de Magritte que eso es realmente lo que
hace que su obra nunca se acabe en sí misma, ¿no? Siempre tiene una representación y otra y otra y otra. Mientras tú sigas observando vas a encontrar más respuestas y más preguntas, y es por eso que creo que es de los artistas que tiene más profundidad su mensaje, porque a final de cuentas, como ya lo había dicho, es siempre una pregunta o una respuesta inconclusa que termina pues decantando en muchísimas otras ramas que pues terminan representando parte del mismo árbol, ¿no? Es mi manera más sencilla de decirlo. Por eso Magritte llegó a comentar en algún momento que lo importante es el asombro, el miedo y lo demás ya no importa, ¿no? La sensación que te pone en abismo en este sentido. También en esta pintura, Claro. el umbral de la libertad o el umbral en la libertad que están viendo aquí en la pantalla. Yo quería decir sobre todo que el detalle completo está en cada uno de los paneles, ¿no? Que están aquí representados en esta pintura, y siempre lo hizo Magritte en todas las pinturas que hizo. Aquí también me detonó, nunca mejor dicho, el recuerdo de que Magritte también se incorporó a las filas del Partido Comunista de su país, pero trabajando en las revistas, haciendo publicaciones, las ilustraciones de la revista, del periódico, de esta organización, pero siempre como guardando distancia, siempre estando claro con una declaración que él dejó en su momento. Cuando a veces me preguntan cuáles son mis opiniones políticas, yo siempre me siento desarmado, me siento sin ningún tipo de pericia. Esto porque pues yo no soy un hombre de política, ¿no? Y termina diciendo, pero si me pidieran explicar algo, diría las siguientes palabras de quién soy yo en esto de las cuestiones políticas. Yo sí soy socialista, si entendemos el socialismo en este sentido de su época y también hasta nuestros días como algo que quiere la equidad, ¿no? La igualdad, también que cese la guerra y que también las personas tengan oportunidades. Y lo demás, también al igual que el asombro, ya no importa. En eso confiaba Magritte, pero por eso también guardaba distancia con las organizaciones políticas que aquí también se pueden representar con el cañón mismo, ¿no? Sí. De la violencia de la organización humana, también para destruir el arte, y por eso también guardar distancias, me imagino yo, desde el pulso del pincel que piensa que es la obra de Magritte. Sin duda, algo muy rescatable de René Magritte antes de que nos vayamos despidiendo de este chiquito tan hermoso y que por supuesto quiere decir que estaba bien tierno de la cara, no nada más porque neta estaba muy tierno, güey. Creo que es la representación por excelencia del artista favorito de tu artista favorito. Todas estas ondas que ha dejado Magritte dentro del arte, dentro de las representaciones también, como lo vimos con Michel Foucault, de las cosas tal cual, tiene muchísima repercusión hasta nuestros días y lo seguirá teniendo, y por supuesto son obras que para mí, más que amigos son brothers, más que son obras más que arte, creo que se plantean como una verdadera experiencia vivida, ¿no? Porque estás viendo cosas que son tal vez cotidianas, ¿no? Como lo sería un pájaro, como lo sería un huevo, como lo sería un hombre, como lo sería una manzana y todas Un las cosas león. que... Sí, pero también estamos viendo algo que jamás podríamos ver si no es a través del ojo de la mente, ¿no? Y René Magritte lo único que hace es tomar estas representaciones tan potentes que él tiene y ponerlas de una manera tan pulcra y tan divina y tan hermosa, representadas también de una manera, hay que decirlo, muy figurativa, que eso es algo también que en estos tiempos cuando él estaba pintando, no era algo que ya estuviera totalmente dicho, ya estaba todo este pedo de la abstracción y todo ese tipo de cosas, y él sigue representando las cosas de una manera, digamos, real, entre comillas, pero siempre con esta contradicción de que pareciera que no pudiera existir, ¿no? Sin embargo, existe como representación. Por eso es que él empieza diciendo casi todo este manifiesto con lo de esto no es una pipa, porque ya después empieza a ver, por ejemplo, todas estas pinturas que vimos como la de la firma en blanco o con las ventanas que acabamos de ver ahorita con el cañoncito. Tiene muchas formas de verse y al mismo tiempo solamente son esa imagen, ¿no? Y eso es una contradicción que más que una cuestión de provocación, creo que lo hace como una cuestión también estética y, como ya lo había dicho, como una experiencia viva, ¿no? Eso es algo que a mí me encanta de René Magritte. Creo que es uno de los pintores más imperdibles que puede haber en el mundo, y no lo digo a la ligera. Realmente es una persona que se avienta a representar las cosas más cotidianas de una manera lo menos cotidiana posible, y creo que esa distinción entre esos blancos y negros, entre eso puede existir y no puede existir, y esto sí es esto y al mismo tiempo no lo es algo que termina representando totalmente su genio como pintor, como artista, pero también como un referente absoluto en el arte. Creo que una de las cosas que yo puedo decir muy personalmente es que si yo pudiera escoger qué destino tuviera como pintor, respondería 3 cosas. Me gustaría mucho pintar o haber trabajado toda la obra de Leonora Carrington, por supuesto, está el episodio en el canal, ahí lo ven apasionadamente también de nuestra Sí. parte.
Me gustaría también llegar a la pericia y dedicación que alcanzó Hokusai, ¿no? También un artista japonés basiquísimo del cómic, de la representación cotidiana, pero desde otro aspecto. Y si no fuera ninguno de esos dos, a mí me hubiera encantado ser René Magritte, con esas posibilidades de imaginar tan divergentemente lo cotidiano, mostrar que detrás de lo invisible está lo invisible, por más obvio que se escuche esto que estoy diciendo con esta misma palabra, es obvio, pero por lo mismo no lo vemos. Sí. Y entonces llegamos lamentablemente a la recta final de su vida, porque él muere de cáncer de páncreas en el 67. No alcanza los 70 años de edad. En cierto sentido muere joven, porque su carrera, como habíamos dicho desde el principio, repetido en alguna parte del video, estaba consolidándose. Él muere en el cenit de su producción, en el cenit de su fama, y al mismo tiempo con una cosa muy solitaria siempre en su sello. Era un rebelde, pero también era una persona alejada de la realidad cotidiana, siempre guardando distancia, un enamorado completamente de Georgette, ¿no? Su esposa toda la vida, y en su estudio, por lo tanto, a su muerte quedaron decenas de bombines idénticos colgados como soldados en formación, y hoy sus obras viven en camisetas, memes, ya habíamos dicho, incluso en anuncios de Apple, ¿no? De alguna u otra manera. Pero su pregunta con la que empezamos este episodio sigue intacta, completamente imperturbable. ¿Vivimos en la realidad o en su representación? El arte de Magritte es un espejo roto, completamente rajado, como una de sus pinturas que están viendo aquí, que nos muestra que tras la manzana está el vacío, tras el bombín hay otro bombín, tras la pipa solo hay pintura y palabras. Como dejó escrito en la link de Vi, una de sus publicaciones, un documental también, un cuadro es el visible secreto de lo invisible. Así que la próxima vez que veas un cielo diurno sobre tu calle nocturna, o una manzana suspendida ante un rostro ausente, digamos, recuerda, René Magritte sigue aquí, en cada grieta de lo cotidiano, acechándonos, invitándonos a ver más allá, a hacer que nuestros ojos vean el pensamiento, a hacer que nuestros ojos configuren una duda en el arte que estamos construyendo, observando y anhelando también. Magritte es un peso pesado de la pintura, pero también es un peso pesado de la reflexión. Por eso lo llamamos en este episodio el filósofo del bombín surrealista, que sí, falsificó a Picasso en la Segunda Guerra Mundial, pero que también nos sigue falsificando como traidor de las imágenes. Esto no es un episodio de Radio Locura y espero haya quedado claro al menos esa confusión, esa paradoja al estar presentando un artista favorísimo de la casa y que esperamos para ustedes también sea, si no el primer descubrimiento, si una manera una vez más de conectar con la vida, con sus palabras, con el discurso que puedan dejar en cualquier acto que realicen día con día y vean, aunque sea una de las más de 1600 obras que dejó en el mundo. Maestras, cada Si una. alguna vez ven que se presenta una galería con obras de Magritte, no lo duden ni un segundo, les puede cambiar la vida. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del video. Por favor, pongan en los comentarios el cuadro que más les haya gustado, descríbanlo con sus propias palabras, el cuadro que más les haya gustado, o escriban la siguiente pregunta: ¿puedo ver más allá de lo evidente? Con eso sabremos que llegaron hasta este momento del video, que pusieron atención, que tomaron nota, que van a ponerlo todo muy bien en el examen y que no van a fallar en explicarle a alguien, por lo menos, que Magritte existe y está con nosotros día con día en estas contradicciones que intentamos presentarles en este episodio. También muchas gracias a los que ya se suscribieron en este momento y desde antes, justo ahora. Dele también a la campanita para que se enteren de todos los estrenos que son los domingos 9 p.m, de episodios estelares como este de Magritte, también de las minisecciones que son bocadillos culturales que les damos durante la semana, por lo regular al mediodía, ¿no? Que les quieren compartir cosas que a veces no tienen nada que ver con una con la otra, pero que te emocionan, que llevan a la cuestión de la inteligencia artificial, cuestionamientos de qué estamos viviendo, de la cultura más reciente o también de los clásicos más potentes de literatura, de pintura, incluso de la música, por supuesto que sí, como no, pues es arte, literatura, Es Radio Locura. Ideas en peligro de extinción. Entonces, muchas gracias a quienes ya se suscribieron y compartan este video porque Magritte tiene que seguir circulando porque ya lo hace, ya está aquí, no se va a ir nunca. Excelente ejemplo de lo que se puede hacer con el poder de la contradicción, con el poder de un buen pincel en las manos de un artista dedicado. Disfrutémoslo. Así que no se olviden de seguir a Fango Bazar, el patrocinador oficial de este canal que convierte nuestros episodios en playeras, ¿no? Como este que traigo aquí de Alejandra Pizarnik. Ya existe el episodio en el canal, pero también la playera, por eso la traigo puesta. También, por favor, si ustedes gustan apoyar, únanse a la familia de Patreon, que está el link en la descripción. Es un apoyo módico,
¿no? En ese sentido monetario, pero que nos hace posible no morir de hambre y seguir produciendo como Magritte 1600 episodios y más que se acumulen en el camino. Y también si tienen Instagram, también síganos ahí porque ahí ponemos las novedades. Cuando se estrena el episodio está puntualmente avisado. Y también ya tienen el catálogo de lo que se ha estrenado ahí y material extra exclusivo y también un contacto directo con nosotros. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales como están viendo aquí en la pantalla. También tengo mi canal hermano a este proyecto, se llama Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios críticos y demás cosas que se acumulen por el estilo. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Vayan a escuchar mi música en las plataformas y también sobre todo en Bandcamp, donde me pueden apoyar de una mejor manera que nada más estar apoyando a la gente que le gusta estar matando a otra gente, si saben a lo que me refiero. Y pues nos estamos viendo el próximo domingo con una nueva aventura artística a las 9 p.m. Y esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y a la Magritte.